El reloj marcaba la medianoche cuando Clara cerró la puerta de su pequeña librería, ubicada justo al lado del callejón sin salida que todos en el barrio evitaban mencionar. La noche era fría, y una neblina ligera cubría las calles empedradas, haciendo que las farolas proyectaran sombras danzantes. Había algo extraño en aquel callejón. A lo largo de los años, se habían contado historias de desapariciones y susurros que parecían venir de entre las paredes mohosas. Pero Clara, una mujer fuerte y decidida, siempre había ignorado esos cuentos, hasta esa noche. Mientras caminaba hacia su apartamento, justo al otro lado del callejón, escuchó un suspiro. No era un suspiro cualquiera, sino uno que parecía arrastrar el peso de un alma rota. Se detuvo y miró a su alrededor, pero no vio nada ni a nadie. Aún así, algo en su interior le dijo que no debía cruzar. Solo un poco más, se dijo. No puedo dejar que el miedo gane. Al pisar el primer escalón del callejón, una figura apareció al fondo, cubierta con una capa negra y una máscara de porcelana que reflejaba la luna. ¿Quién anda ahí?, preguntó Clara con voz firme, aunque sus manos temblaban. La figura no respondió. En su lugar, avanzó lentamente hacia ella, y Clara pudo notar un brillo metálico en su mano derecha, un cuchillo. Un grito desgarrador cortó el aire. Pero antes de que pudiera correr, la figura desapareció entre la niebla, dejando un rastro de gotas de sangre que manchaban el adoquinado. Temblando, Clara retrocedió y llegó a su apartamento, cerrando la puerta con llave y apoyándose contra ella. Esto no puede estar pasando, murmuró. Pero alguien necesita ayuda. Al día siguiente, Clara decidió investigar. Con la ayuda de su mejor amigo, Marco, un policía con corazón de poeta, comenzó a buscar pistas. Marco le contó sobre otros casos sin resolver en el barrio, todos con un patrón similar, víctimas jóvenes, desaparecidas tras pasar por el callejón. Pero Clara no era solo una víctima en potencia, su espíritu rebelde y su corazón amable la empujaban a ir más allá. Descubrió que el asesino, a quien la prensa había bautizado el Sombrío, no solo sembraba terror, sino que detrás de su máscara había alguien que también cargaba una herida profunda. En sus conversaciones con Marco, Clara supo que el asesino parecía elegir a sus víctimas por algo más que el azar, buscaba redención, justicia o quizás, perdón. Esa mezcla de miedo y compasión despertó algo en Clara. Decidió que, si podía, hablaría con ese ser oscuro para encontrar qué había tras el cuchillo. Durante la investigación, Clara y Marco comenzaron a acercarse más. Entre el terror y la tensión, floreció un cariño sincero y cálido, que les dio fuerza para enfrentar la oscuridad. Una noche, Clara soñó con el callejón. Allí, la figura con la máscara le tendió la mano, y sin miedo, ella la tomó. En ese instante, una voz suave le dijo: No soy el monstruo que temes. Solo busco ser visto y perdonado. Al despertar, Clara supo que su vida ya no sería igual. La madrugada en el barrio era un silencio incómodo. Clara no podía dormir. Aquel sueño la había marcado, la figura con la máscara, la mano tendida, y la promesa de no ser el monstruo que todos creían. ¿Quién era realmente ese ser? ¿Qué buscaba? Su curiosidad, mezcla de temor y compasión, la había despertado con una fuerza que no esperaba. Marco había insistido en acompañarla al callejón aquella misma noche, pero Clara se negó. Quería enfrentarlo sola, hablar con ese ser, buscar esa humanidad oculta detrás de la máscara. Sabía que era peligroso, pero también sentía que algo en su interior la guiaba. Con una linterna y el corazón latiendo acelerado, caminó hacia el callejón. La niebla se enroscaba entre las paredes como dedos invisibles que querían atraparla. Al llegar al fondo, el aire se volvió más frío y el silencio más profundo. ¿Hay alguien ahí?, preguntó con voz temblorosa. De repente, una sombra emergió del rincón, y Clara contuvo el aliento. La figura tenía la máscara blanca,
aquella que parecía de porcelana, pero esta vez no había cuchillo visible. En cambio, una mano le fue extendida. No soy quien buscas para odiar, dijo una voz baja y áspera. Soy a alguien atrapado, como tú. Clara dudó, pero tomó la mano. En ese instante, un torrente de imágenes invadió su mente, recuerdos de un niño abandonado, de un hombre marcado por la pérdida, de una búsqueda de justicia torcida por el dolor. ¿Por qué matas?, preguntó ella con lágrimas en los ojos. ¿Por qué nadie escuchó mi historia? Porque el dolor me hizo monstruo. Pero también porque quiero que alguien me recuerde, que me perdone. Clara comprendió que no estaba sola en su lucha contra sus propios demonios. El asesino era un reflejo distorsionado de la soledad y el anhelo de ser amado. En ese momento, sintió una mano cálida en su hombro. Era Marco, que la había seguido con silenciosa preocupación. No estás sola, dijo él. Y juntos, podemos hacer que la sombra encuentre la luz. Esa noche, Clara supo que el callejón no solo era un lugar de miedo, sino un espacio donde se podían cruzar caminos rotos y comenzar a sanar. La luz del amanecer apenas se filtraba por las cortinas cuando Clara y Marco se reunieron en la pequeña cocina del apartamento. La noche anterior había sido un encuentro intenso y revelador, pero también peligroso. Sabían que la figura de la máscara no solo estaba cerca, sino que buscaba algo más profundo que simples víctimas. Tenemos que entender quién es, dijo Clara mientras servía café. No es solo un asesino. Es un hombre roto, alguien con heridas que nunca sanaron. Marco asintió, con el ceño fruncido. He estado revisando archivos policiales y reportes de desaparecidos. Hay un patrón que nadie notó. Todos los casos están relacionados con familias deshechas, traiciones, y sobre todo, abandono. Clara bebió un sorbo, su mente revoloteaba entre las pistas. Quizá está castigando a quienes, como él, sufrieron abandono. Pero, ¿qué quiere de nosotros? La respuesta llegó cuando revisaron una vieja carta que Clara encontró en uno de los libros antiguos de su librería. Era una carta de un niño a su madre, perdida en el tiempo. Las palabras eran crudas, llenas de dolor y esperanza. Mamá, te extraño. No importa dónde estés, yo siempre estaré aquí esperándote. No quiero que me olvides. No quiero que me dejes solo. Clara sintió un nudo en la garganta. Esto es lo que busca. Que alguien lo escuche, que alguien lo ame. Marco puso la mano sobre la de ella, un gesto de apoyo silencioso. Vamos a ayudarlo. Pero primero, tenemos que descubrir dónde se esconde. Y no será fácil. La investigación los llevó a un viejo edificio abandonado en las afueras del barrio. Allí, entre sombras y grafiti, encontraron indicios de que alguien había vivido allí recientemente, restos de comida, ropa y un diario. Cuando Clara abrió el diario, las palabras escritas a mano la hicieron estremecer. Soy Daniel. El niño que creció con heridas, el hombre que aprendió a usar el miedo para sobrevivir. No soy el monstruo que ven, solo el reflejo de un mundo que me olvidó. El corazón de Clara latía con fuerza. Sabía que Daniel, el hombre tras la máscara, estaba a punto de revelar su verdad. Esa noche, Clara y Marco prepararon todo para un encuentro final. Sabían que el callejón guardaba secretos que solo el amor podría iluminar. Las noches en la ciudad parecían volverse más densas, más opresivas. Clara sentía cada vez más cerca esa presencia que no quería ser solo un mito. Aquel ser con máscara no era un monstruo sin rostro, sino un hombre con cicatrices profundas, heridas invisibles al ojo común. Marco y Clara planearon una estrategia para atraer a Daniel. Sabían que él respondía a los sentimientos, que buscaba una conexión humana, un amor que nunca tuvo. Por eso, decidieron dejar en el callejón una carta, escrita con la mano temblorosa de Clara, un mensaje lleno de comprensión y esperanza. Daniel, no eres un monstruo para nosotros.
Sabemos que el dolor que llevas es grande, pero aquí estamos, para escucharte y acompañarte. No estás solo. Pasaron las horas en silencio, la brisa fresca movía las hojas y la niebla se deslizaba como un susurro. Entonces, apareció. La figura con la máscara blanca emergió de la sombra con pasos lentos y medidos. No esperaba que alguien me hablara, dijo su voz quebrada. Siempre creí que solo el miedo me haría compañía. Clara dio un paso adelante, sin miedo. No queremos que temas. Solo queremos conocerte, entenderte. Por primera vez, Daniel bajó la máscara. Su rostro estaba marcado por cicatrices y lágrimas secas. En sus ojos, Clara vio una mezcla de tristeza y alivio. Nací en el abandono, empezó. Mi madre me dejó en aquel edificio cuando era un niño. Crecí con el odio de quienes me miraban como a un extraño. El odio se convirtió en furia, y la furia, en esta máscara que ahora llevo. Marco se acercó y le tendió una botella de agua. Todos merecemos una segunda oportunidad, dijo suavemente. Nadie está condenado a ser solo su pasado. La conversación se extendió hasta que las primeras luces del amanecer comenzaron a teñir el cielo. Daniel confesó sus miedos y su anhelo de ser amado. Lo que más temía era que me olvidaran, dijo con voz débil. Pero aquí están ustedes. Podrán ayudarme a dejar atrás esta sombra. Clara y Marco lo miraron con ternura. Juntos lo lograremos, respondieron al unísono. La última noche, el callejón dejó de ser un lugar de terror para convertirse en un espacio de esperanza. La mañana siguiente al encuentro con Daniel fue un despertar distinto para Clara y Marco. La atmósfera del barrio parecía menos opresiva, como si el peso de años de miedo se desvaneciera lentamente. Pero la batalla no había terminado. Sabían que para que Daniel pudiera liberarse de sus demonios, tendría que enfrentar las sombras más profundas de su pasado. Clara acompañó a Daniel al viejo edificio abandonado. Era el lugar donde había sido dejado por su madre, el epicentro de su dolor. Las paredes desconchadas, el olor a humedad y abandono hablaban por sí solos. Daniel caminaba con paso firme pero con los ojos llenos de recuerdos. Aquí, todo comenzó, dijo, la voz cargada de emoción. Se sentaron en el suelo polvoriento, y poco a poco, Daniel comenzó a narrar su historia, no como el asesino que había aterrorizado al barrio, sino como un niño perdido, un alma que buscaba amor. Mi madre era una mujer rota, explicó, huyendo de sus propios demonios. Me dejó aquí con la promesa de regresar, pero nunca lo hizo. Crecí escuchando el silencio, aprendí a luchar solo, a convertirme en alguien que nadie pudiera herir. Clara sintió lágrimas caer por sus mejillas. Marco tomó su mano, dándole fuerza. Nunca estuviste solo, Daniel, dijo ella. Nosotros estamos aquí ahora. Queremos ayudarte a sanar. Las semanas siguientes fueron un camino arduo. Daniel luchaba contra la oscuridad interna, contra las voces que lo empujaban a la violencia. Pero con cada día que pasaba junto a Clara y Marco, su máscara comenzaba a quebrarse, dejando ver a un hombre que ansiaba la redención. Hubo momentos de debilidad, de retrocesos sangrientos cuando la sombra lo dominaba y sus manos volvían a teñirse de rojo. Pero cada vez, Clara estaba allí, con sus palabras y su amor, recordándole que podía elegir otro camino. En uno de esos momentos, Daniel confesó. A veces, el dolor es tan grande que parece que solo el odio puede llenar el vacío. Clara lo abrazó fuerte. El amor es más fuerte que cualquier oscuridad. Yo lo siento en ti, aunque tú no lo veas aún. El barrio comenzó a cambiar también. Las historias de miedo dieron paso a relatos de esperanza, de un hombre que luchaba por dejar atrás el horror. Y un día, Daniel decidió dar un paso definitivo, ir a buscar a su madre, no para reclamar, sino para perdonar. Daniel, acompañado por Clara y Marco, emprendió el viaje hacia el lugar donde había crecido, con la esperanza de hallar a la mujer que lo abandonó.
La carretera parecía interminable, pero cada kilómetro estaba cargado de tensión y expectativa. Durante el trayecto, Daniel recordó fragmentos de su infancia, risas distantes, promesas rotas, y la profunda soledad que moldeó su alma. Clara y Marco lo apoyaban con palabras y silencios, sabiendo que esta confrontación podría ser decisiva para su sanación. Al llegar, la casa estaba en ruinas, igual que la relación que buscaban reparar. La puerta chirrió al abrirse, y apareció una mujer, envejecida y cansada, con ojos que reflejaban culpa y dolor. Daniel. Susurró, casi sin aliento. El encuentro fue tenso, lleno de lágrimas, reproches y perdón. Daniel no buscaba venganza, solo respuestas y paz. Te perdono, dijo finalmente, con voz firme. Pero también necesito que me escuches. No solo yo, sino la vida que perdimos. La mujer rompió en llanto, abrazándolo como si el tiempo pudiera borrar años de abandono. Mientras tanto, Clara y Marco esperaban afuera, conscientes de que aquel momento era más que un reencuentro, era la liberación de una sombra que había oscurecido muchas vidas. Cuando Daniel salió, su rostro reflejaba una paz nueva, aunque frágil. Gracias por estar conmigo, dijo a Clara y Marco. Ahora siento que puedo empezar a vivir de verdad. Pero la historia no terminaba ahí. Las heridas, aunque sanadas, dejaban cicatrices que siempre recordarían el camino recorrido. La transformación del barrio era visible para todos. Donde antes solo se sentía el peso del miedo, ahora comenzaban a brotar pequeñas señales de esperanza. Clara y Marco trabajaban sin descanso para organizar un evento que no solo cambiara la percepción del callejón sin salida, sino que también uniera a una comunidad rota y cansada. El día señalado llegó con un cielo despejado y una brisa suave que parecía invitar a la renovación. Vecinos que durante años habían evitado ese lugar oscuro, esa boca de sombra, ahora llegaban con pinturas, luces, y sonrisas. Había niños corriendo entre las esquinas, artistas colgando murales de colores vivos, y música que llenaba el aire. Daniel observaba todo desde un costado, sin prisas ni pretensiones. Su rostro ya no mostraba la dureza que alguna vez le impuso la violencia, sino una calma nueva, aunque todavía vulnerable. Cada paso que daba era un pequeño triunfo sobre sus propios fantasmas. Clara se le acercó y tomó su mano, sintiendo el pulso que comenzaba a sincronizarse con el latido del barrio. Mira todo esto, dijo ella, con una sonrisa que parecía iluminar la noche. Esto es lo que tú has ayudado a crear. Daniel miró a su alrededor, a las personas que reían, cantaban, y compartían sin miedo. Nunca imaginé que el lugar donde tantas veces quise desaparecer pudiera renacer así, confesó. Pero aquí estamos, vivos. Marco se unió a ellos con una caja de luces que repartieron entre las manos de los vecinos. Era un símbolo, la oscuridad se vencía con luz, y esa luz estaba en cada uno de ellos. La noche avanzó entre historias, abrazos y promesas de cambio. Daniel fue invitado a contar su experiencia, no como el asesino, sino como el hombre que había decidido renacer. Su voz tembló al principio, pero la calidez de la comunidad le dio fuerza. No quiero que mi historia sea una advertencia de miedo, dijo. Quiero que sea un recordatorio de que, aunque hayas caído en la oscuridad, siempre hay una oportunidad para volver. El callejón se llenó de aplausos y lágrimas. Clara abrazó a Daniel, orgullosa y emocionada. Pero, en medio de la alegría, Daniel sintió una presencia que le heló la sangre. Algo oscuro, una sombra que parecía deslizarse por los bordes del callejón, ajena a la luz y al amor que allí reinaban. Su instinto lo alertó. Se apartó de la multitud y caminó hacia un rincón oscuro, donde la luz no llegaba. No puedo evitarlo, murmuró. Esa sombra es parte de mí. Pero ya no me controla. Clara y Marco lo siguieron, decididos a enfrentar esa última oscuridad con él. De repente, la sombra tomó forma, una figura espectral,
con ojos vacíos y manos afiladas como cuchillas. La sombra del carnicero, ese demonio interno que había acechado a Daniel durante años. Pero esta vez, Daniel no huyó. Se plantó frente a ella, con el corazón latiendo fuerte. No más, gritó. No eres mi dueño. La sombra se abalanzó, pero Clara y Marco entraron en la pelea, sosteniendo a Daniel con palabras, recuerdos y promesas. Eres amado, dijo Clara. No estás solo. En un acto de valentía, Daniel alzó sus manos y, con un grito liberador, enfrentó a la sombra con todo el amor que había encontrado en su camino. La sombra se desvaneció en un suspiro, dejando atrás solo el eco de un pasado doloroso. Cuando la calma volvió, Daniel, Clara y Marco regresaron al grupo, que esperaba con los ojos abiertos, sin comprender del todo la batalla que acababan de presenciar. Esa noche, el callejón sin salida se transformó en un símbolo de triunfo y esperanza. Gracias, dijo Daniel, tomando las manos de Clara y Marco. Por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Por mostrarme que la luz siempre puede vencer a la oscuridad. Clara sonrió, con lágrimas que brillaban bajo las luces del barrio. Siempre habrá luz, si dejamos que entre el amor. Y así, bajo un cielo estrellado, el barrio que una vez temió al asesino del callejón sin salida, celebró la vida, el perdón y la promesa de un futuro donde las sombras ya no dictaran el destino.